Queridos amigos, no podía dejar pasar este día, el 10 de junio, sin recordar nuestro calendario patriótico. Hoy, un día como este, el 10 de junio de 1829, Luis Bernet, un hacendado franco-argentino, aunque nacido en Alemania, fue nombrado por el gobierno de las Provincias Unidas como comandante político y militar de las Islas Malvinas y adyacentes del Cabo de Hornos. Ese día Bernet fue nombrado comandante militar, pero recordemos que Bernet ya era un hacendado que había colonizado esas islas. Vamos a hacer un poquitito de historia. España había ocupado desde 1767 las islas, creo que tuvo algo parecido de 32 gobernadores en forma sucesiva, hasta 1811, en que dejan las islas por la Guerra de la Independencia, ¿no es cierto? Hubo un solo incidente con Inglaterra en los primeros años, donde Inglaterra, en un islote llamado Sanders, funda Puerto Egmont. De manera que los reclamos de Inglaterra solo se remiten a esa isla puntualmente, como recordó nuestro diplomático en el año 1967, que fue el único reclamo histórico y justificado de Inglaterra, ese islote perdido, Sanders, con su puerto Egmont. La Falkland, la isla británica de Puerto Egmont. Todo el tiempo fue ocupado por España, como dije, hasta 1811. En 1811 se retira España, el gobernador último era Guillén, pero quedan muchos gauchos, nativos, criollos y españoles ocupando las islas y, por supuesto, arando su tierra con su ganado y demás, pero se desocupan prácticamente durante varios años por la Guerra de la Independencia. En ese periodo hubo muchísimos saqueos de balleneros y piratas ingleses, por lo cual el gobierno de las Provincias Unidas, en 1820, hace instalar el primer gobernador nuevamente soberano de las Provincias Unidas. Ese primer gobernador fue instalado en 1820, a principios de ese año, ¿no es cierto? Y reemplazado finalmente el 6 de noviembre por Guillermo Masson. El primer gobernador fue Jewett, pero duró muy poco. Fue nombrado a principios de 1820 y a fines de 1820, el 6 de noviembre de 1820, es el gobernador Guillermo Masson, que queda a cargo de las islas hasta 1824, fines de 1824, en que las abandona cuando se inicia la guerra con el Brasil. Era militar y se va a hacer cargo justamente de su puesto en la guerra con el Brasil. En esos años, ya en 1824, un hacendado rioplatense, Pacheco, asociado a este poderoso empresario, o por, no sé si poderoso, pero ya rico en ese momento, Luis Bernet, piden licencia al gobierno de las Provincias Unidas para establecerse y colonizar las Islas Malvinas, en Puerto Soledad, que era la fundación española que más había prosperado. Por supuesto, hay un antecedente de esta isla muy importante. En el año 1816, el general San Martín pide al gobernador de San Juan que por favor traiga a los presos de Puerto Soledad, de la isla del Atlántico Sur, para que integren el ejército. Estamos hablando del año 1816. En una hermosa carta al gobernador de San Juan, pide que esos hombres sean reivindicados en servicio a la patria como integrantes del grueso ejército que va a cruzar la cordillera. Y un poquito antes es justamente el general Belgrano quien en su periódico Correo de Comercio de las Provincias Unidas nombra y llama la atención sobre las Islas Malvinas. Fíjense cuántos antecedentes a partir del gobierno patrio hay sobre las islas en forma constante. De hecho, esos hombres fueron reclutados con hombres de los presidios de Patagones y otros lugares que engrandecieron el ejército y reivindicaron sus malas actitudes anteriores. Por supuesto, volvemos a 1824, es Luis Bernet con Pacheco quienes se instalan en las islas. Están breve tiempo porque por falta de material y de gauchos idóneos que los acompañan en ese emprendimiento deben volver. Pero a los 2 años, en 1826, se establecen con prosperidad, hacen una verdadera colonización. Inclusive Bernet hace un mapa
de las Islas Malvinas, el primer mapa importante de las Islas Malvinas, hace instalaciones de todo tipo e incorpora a los indios. Él consideraba parte de las Islas Malvinas a la isla grande de Tierra del Fuego, en ese momento habitado por los yámanas y los zonas. Yo personalmente tuve el privilegio de atender a los últimos descendientes de los indios zonas en la misión salesiana del Padre Sin en los años 90 en la isla de Tierra del Fuego. Esas personas se integraron a la colonización, esas personas de raza yámana yona se integraron a esa colonización de Vernet voluntariamente, integrando esas primeras habitaciones prósperas de las Islas Malvinas. Por supuesto, fue acompañada esa decisión de Vernet el 10 de junio de 1829 con el nombramiento de Luis Vernet como comandante político y militar de las Islas Malvinas e islas adyacentes del Cabo de Hornos, incluida la isla grande de Tierra del Fuego. ¿Qué pasó después? Y siguiendo esta breve semblanza, por supuesto, tanto Estados Unidos como Inglaterra invadieron las islas, saquearon las costas, cometieron actos brutales de piratería, capturaron a la gente, se la llevaron en el primer momento en la fragata Lexington, luego la fragata Harriet, un saqueo terrible de las islas, empobreciendo, sacando la autoridad, desconociendo la autoridad de Luis Vernet y la autoridad de las Provincias Unidas, ya Confederación Argentina del Río de la Plata. La falta de recursos para invertir en la flota naval, en tropas reales de ocupación, dieron esa aparente primacía, que en realidad no fue más que un acto de prepotencia y violencia llevado a cabo por Inglaterra, que ocupó a la fuerza las islas. Jamás la Argentina dejó de reclamar. Es importante el reclamo que hace nuestro diplomático José María Ruda en 1964 ante el Subcomité Tercero de las Naciones Unidas en su célebre alegato del 9 de septiembre. Los ingleses jamás habían poseído efectivamente el archipiélago de Malvinas antes de 1833. El Reino Unido solo había fundado en 1765 el puerto Egmont en un islote perdido llamado Sanders. Luego de un incidente con la corona española, las fuerzas británicas abandonaron definitivamente el islote el 22 de mayo de 1774. Y ese fue el reclamo en el cual Inglaterra basó sus pretensiones. Por supuesto, jamás cesaron las negociaciones de Argentina, que por supuesto terminan como negociaciones pacíficas en la Guerra del Atlántico Sur de 1982. Pero justamente ¿por qué a esta hora, en la vigilia del 11 de junio, es que grabo? Vigilia inmediata, faltan 15 minutos para el 11 de junio, porque ese día fue la terrible batalla de Monte London. Ese 11 de junio de 1982, nuestros soldados heroicamente defendieron nuestra soberanía en la feroz batalla de Monte London. Y gran parte de esos hombres pertenecían a mi ciudad, al Regimiento 7 de la Ciudad de La Plata, al heroico Regimiento 7. No obstante la superioridad de las fuerzas británicas, enormemente superior, la proporción era de 7-1, hombre por hombre, 7 hombres británicos a 1 argentino. La mayor cantidad de bajas, enormemente mayor, fueron de Inglaterra. La defensa de nuestros héroes de Malvinas fue impresionante. Lo demás es historia. Pero por supuesto, maliciosamente, los últimos gobiernos y toda la gente que ha ocupado estos cargos en Argentina ha tratado de olvidar la gesta de Malvinas, de desmalvinizar concretamente ese acto patriótico que llevaron a cabo nuestros héroes y que supo apoyar todo nuestro país. Lo recuerdo perfectamente, actores, trabajadores, de todos los rubros, maestros, obreros, todo el pueblo argentino estuvo en guerra. Me acuerdo cuando esa ancianita, Pierina, la actriz, donó sus aros. Como todos nosotros hicimos, yo mandé bufandas y me consta que llegaron
porque uno de los oficiales, sargento principal, Fariña Basile, volvió a mi casa a traerme en mis propias manos la bufanda que le había mandado. Por supuesto, también en mi casa tuve el honor de recibir al coronel Mohamed Ali Zaineldin, querido amigo y héroe de la patria. Por eso, por ese desamor de las autoridades o presuntas autoridades, de toda la gente aburguesada que niega y oculta esa gesta, que desconoce la sangre derramada en muchísimos años, durante más de un siglo en esas islas. Por supuesto, no puedo esperar que entiendan lo que es la patria, mucho menos que entiendan que esto es una cosa divina, que se trata de un don de Dios. Por eso quiero recordarles, en la víspera del ya iniciado, del ya pasado combate de Monte London, este hermoso poema del padre Castellani, que es el canto de amor patrio, y dice así: amar la patria es el amor primero, y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Amar la patria hasta jugarse entero, del puro patrio bien común en pos, y afrontar marejada y viento fiero. Eso se inscribe al crédito de Dios. Dios, el que no se ve, Dios insondable, de todo lo que es bien, oscuro abismo, solo visible por la oscura fe. Por eso, no puede amar, por mucho que de él hable, del fondo de su gélido egoísmo, quien no es capaz de amar ni lo que ve.